Buen día muchachos, espero se encuentren muy bien. En este momento vamos a iniciar con algunos conceptos que puede ser que puede parecer que nos estamos adelantando al tercer bloque, que es cuando vamos a editar, pero todos estos conceptos aparecen también en un documento en el que ya tenemos que empezar a trabajar. Así que es importante que empecemos a aclarar ciertas funciones de las personas que intervienen en una producción radiofónica y bien otros conceptos que les digo pareciera que van orientados exclusivamente a la edición de audio, pero que también van impresos en un formato tipo guión, ¿ok? Entonces comenzamos. Déjenme les pongo pantalla completa. Ya estamos. ¿Quiénes quieren una producción radiofónica? Es decir, qué puestos se ocupan en un equipo que se dedica a producir radio, ¿ok? Tenemos un director, un productor, guionista, musicalizador, efectista, locutores, actores, operador técnico y otros como reporteros, telefonistas, etcétera. Ok. Dependiendo del tipo de estación, dependiendo del tipo del género, ya vimos géneros radiofónicos, se van a necesitar más o menos personas de las que aquí acabamos de enumerar, ¿ok? Em, no siempre se van a ocupar los mismos. Por ejemplo, hay varias funciones que puede asumir una sola persona y que el equipo se vaya reduciendo, ¿ok? Que es básicamente lo que en este momento funciona, ¿no? A veces hay nada más dos personas, uno en el micrófono y otro en el máster, ¿no? En la consola operando, ¿ok? Entonces casi siempre el operador funciona como productor también, a menos que el proyecto requiera de dirección artística, por ejemplo, que se tratara de un doblaje, que se tratara de un eh, producto radiofónico donde hubiera que hacer diferentes voces o diferentes personas, que intervinieran diferentes personas, diferentes locutores. Entonces probablemente la figura del director pues pudiera ser necesaria en un proyecto como ese. Eh, un momentito, ¿eh? Ok, entonces dependiendo del tipo de producto es que se va a convocar a las diferentes personas que van a intervenir. De verdad, ahorita ya lo vieron ustedes en la conferencia con Rolando. Pues básicamente estaba él y el operador. Por ahí había un programador que fue Juan, el chico que nos mostró de qué manera va programando las canciones, que eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, si se dieron cuenta, es un equipo muy reducido, ¿no? No están todos estos personajes. Sin embargo, cuando se trata de un proyecto radiofónico más complejo, pues sí se necesitan una persona que musicalice después, una persona que ponga efectos, que a veces puede ser la misma, ¿verdad? A lo mejor se necesita un guionista o se necesitaban aquellas telenovelas perdón, no telenovelas, sino radionovelas de los años 20, 30, ¿no? Entonces, sí, algunos de estos funciones pues han sido absorbidas por los mismos personas, ¿no? Que intervienen varias funciones, uno solo. Ok.
¿Qué hace el productor? Nos dice por aquí que es el profesional que con pleno conocimiento del arte y las técnicas de la producción radiofónica se especializa en toda clase de programas que se produzcan o emitan en un centro de producción o emisora. Tiene a su cargo el control presupuestario, la planificación, organización y dotación de los centros de producción de programas, estableciendo los métodos operativos para el funcionamiento coordinado de los esquemas de la producción general. ¿Ok? El productor es el mero mero, digamos. ¿Ok? Es el que consigue los medios, los patrocinadores, consigue cabinas de grabación, si es que va a ser un proyecto que no pertenezca a una radiodifusora como tal, o sea, que sea un proyecto externo. Es el que consigue o hace castings a locutores, etcétera, etcétera. Sí, digamos que él arma el proyecto desde cero, ¿no? De papel a la realidad, pasando por el armado del equipo de personas, ¿ok? Tenemos al operador. El operador es una persona clave en la producción radiofónica. Esta función, muchachos, nosotros la estuviéramos practicando si estuviéramos en clase presencial, porque el operador es aquella persona que vemos a través de un vidrio y que está a cargo de la consola, este aparatito que está lleno de botones y de pastillitas que suben y bajan volúmenes, ¿ok? Esta consola o este aparatito lo que hace es mezclar todas las fuentes de sonido. ¿Qué entendemos por fuentes de sonido? Pues todo aquello que produzca este sonido, ya sea una voz o música o efectos de sonido. Regularmente la música y los efectos de sonido vienen de una computadora y pues la voz viene de los diferentes micrófonos. Si por ejemplo estuviéramos trabajando con en un programa de radio de mesa de redonda, pues probablemente tuviéramos a 3 o 4 invitados. Es decir, tuviéramos 4 fuentes de voces diferentes. Esas voces van a ser registradas a través de un micrófono que tiene un cablecito y ese cablecito va a dar directamente a esta consola, ¿sí? O mezcladora. Entonces esta consola tiene pastillitas que suben y bajan para poder nivelar los volúmenes de la voz de cada uno de los participantes. Hay personas que naturalmente hablan muy quedito, por timidez, por lo que sea. Hay personas que hablamos más fuerte, ¿sí? Entonces ahí esos controlitos nos van a ir indicando pues un nivel promedio de volumen, sí, entre los 4 para que cuando uno participe no se oiga hasta arriba y se sature el sonido, y cuando participe el que habla quedito, pues que no se entienda, ¿no? Que no se alcance a escuchar. Al que habla quedito le subiremos más a la pastilla de volumen, y al que habla fuerte pues la bajaremos un poco, de tal manera que unas lucecitas de color verde se vayan encendiendo y que las dos se enciendan hasta la misma altura, ¿ok? Entonces, el operador algunas de las funciones del operador son las siguientes: estar pendiente de lo que ocurre en la cabina de control, conocer y operar programas de radio para emisiones en vivo y grabadas, leer e interpretar los guiones estándar de radio, operar la consola de sonido, equipos, computadora y los consiguientes programas de salida, realizar reparaciones menores, tener conocimientos técnicos para reconocer fallas en salidas al aire, seguir instrucciones y recomendaciones de los responsables de los programas y autoridades responsables de radio, y realizar otras tareas relacionadas con el cargo, ¿ok? Un operador de radio, muchachos, también puede ser, por ejemplo, en Tijuana hay una estación de radio pública, de radio de gobierno, que se llama IMER. Está en Colinas de Aguacaliente, justo frente a EXA. Esta estación de radio tiene muy poca producción propia. Es decir, contrario a lo que pasa en la radio comercial o musical, o en EXA, en Pulsar, en estas estaciones de radio, lo único que hacen es como reproducir los programas que se producen en otras partes del país, como en la Ciudad de México.
Entonces el operador lo que hace básicamente es un playlist enorme que está reproduciendo lo que otros grabaron, ¿ok? Le da este acomodo, se fija que al segundo tal, exactamente como le indicaron al publicista, perdón, a la publicidad, salga su anuncio al aire, etcétera, etcétera. Sí, todo tiene que estar cronometrado de una manera muy precisa y muy exacta, ¿ok? El operador es también quien puede llegar a dar instrucciones de faltan 2 segundos, faltan 3 segundos, para que a señas, todo a señas, porque acuérdense que se están viendo a través de un vidrio, ¿sí? No es a gritos, es a señas, ¿ok? Le dice, te faltan 3 segundos, indicando el número 3 con la mano, te faltan 5 segundos, te faltan 10 segundos, así el locutor tiene manera de cerrar el tema del que esté hablando y que no se oiga cortado, así que, bueno, vamos a comerciales de repente, ¿no? Porque le llegó el tiempo y tiene que cortar, ¿ok? Si el locutor no hiciera caso de estas señas y siguiera hable y hable y hable o no volteara hacia enfrente, la radio lo corta, ¿ok? En la radio los tiempos son crueles, son precisos, son exactos, ¿ok? Entonces, no es un juego, de verdad todo está cronometrado segundo a segundo, ¿ok? Y los operadores tienen mucho que ver con eso. Ahora, es muy diferente el trabajo que un operador hace en vivo y el trabajo que hace grabado. Obviamente para todos un en vivo pues es pues tener un poquito más de presión encima, no tienes que tener mayor responsabilidad de no cometer errores o los menos posibles, y el operador tiene mucho trabajo también de precisión, es decir, saber subir la pastillita de volumen a la música de fondo cuando ya se va callando la voz del locutor, meter los comerciales de manera gradual, o sea, tiene que estar con las manos en movimiento todo el tiempo, las manos sobre los botones de la consola o sobre el mouse de la computadora. Sí, tiene que estar en muchas cosas a la vez, ¿ok? Tiene enfrente una consola, a un lado un CPU, una computadora, bocinas donde él está escuchando cómo se oye la mezcla que sale de esa consola, pero ya todo mezclado, pues todo encimado, digamos, con los volúmenes parejos, ¿sí? De todas las voces, etcétera, etcétera. Entonces el trabajo del operador es de gran responsabilidad, ¿ok? De hecho, el operador podría sacar el programa al aire por accidente, picarle un botón rojo que tiene ahí y dejar todo en mudo. Pues no, tiene que estar bien atento de lo que está presionando, de los botones sobre los cuales tiene la mano, etcétera, etcétera, ¿ok? El locutor, sus funciones son presentar, conducir y animar programas radiales, presentar y efectuar el enlace de continuidad de los informativos de radio, difundir boletines informativos como noticieros, noticias aisladas o agrupadas, realizar la locución y o doblajes publicitarios que el programa o la estación requiera, conducir y producir eventos, actos y ceremonias, relatar acontecimientos deportivos, culturales y recreativos, ¿ok? Un locutor de radio, muchachos, digamos que es una persona a la cual conocemos a través de su voz, únicamente a través de su voz, ¿sí? Cada quien se va a imaginar a una persona distinta detrás de esa voz. A veces conocemos a los locutores que escuchamos frecuentemente en la radio y no se parecen nada a lo que había imaginado, ¿no? Y es algo muy curioso. Sin embargo, este locutor está constantemente promocionando su voz de alguna manera. Y si en alguna instancia pública o en algún evento privado necesitan de una voz institucional para hacer un video, por ejemplo, para hacer la voz en off o el narrador de un video de esa empresa, pues pueden contratar a una voz en específico. Incluso por aquí nos habla también de que estos locutores a veces son contratados para ser maestros de ceremonias, es decir, estar enfrente de un atril, hablando hacia un público, ¿sí? Presentando un producto, presentando un evento,
¿ok? Entonces, la voz del locutor está en constante casting, ¿sí? Está expuesta en un escaparate bien importante para que aquellas personas que necesiten en algún momento de una voz en particular, los busquen y les pagan aparte, obviamente. Sí, es trabajo anexo al de su horario de trabajo en el programa de radio que conduzcan, ¿no? Entonces, pues ellos, su materia prima es su voz, ¿ok? Hasta aquí llegamos con los participantes en una grabación de radio. Puede ser una grabación, puede ser una transmisión en vivo, ¿ok? Según sea el caso. Por aquí tenemos otra presentación que nos habla de conceptos básicos sobre la radio, ¿sí? En esta presentación en particular es donde yo les mencionaba que puede ser que parezca que nos estamos adelantando un poco. Porque vamos a tocar algunos temas que tienen que ver con el proceso de edición. Sin embargo, estos conceptos o estas definiciones también van impresas en el plan, es decir, en el guión radiofónico como tal, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de guión radiofónico. Fuente, ¿sí? ¿A qué llamamos fuente? Puede ser cualquier sonido utilizado en una emisión, es decir, puede ser música, voz, efectos, etc. Las fuentes provienen de diferente lugar. La voz es registrada por el micrófono del locutor, pero obviamente viene de adentro del locutor, ¿verdad? La música, los efectos provienen de un disco duro, ¿sí? De un banco de sonidos digital, usualmente en formato MP3. No es el único formato de audio que se utiliza. Hay otro que se llama AIFF, y otro que se llama ACC, ¿ok? Digamos que estos dos últimos que estoy mencionando, otro que se llama WAV, WAV. Estos otros formatos que estoy mencionando son probablemente de un poquito mayor calidad, ¿sí? Pero al estar hablando de algo que va a ser compartido, el formato MP3 es reconocido por todos los programas de edición de audio, ¿ok? Y por todas las plataformas y por todos los aparatos. Entonces, muchas veces por eso todos los archivos están generados en MP3 y guardados en un disco duro, ¿no? Y de ahí los vamos jalando e incluyendo en la programación, en este gran playlist que hace el programador, ¿ok? Ok, aquí tenemos otros conceptos básicos y estos son los que yo les decía que van a ir, los vamos a retomar en el proceso de edición. En cuanto a cuando hablamos de audio o de mezcla de fuentes, tenemos que hablar forzosamente de planos, ¿sí? ¿A qué nos referimos con planos? Es el volumen que se le asigna a cada una de las fuentes, ya sea a la voz, a la música o a los efectos de sonido, ¿sí? Aquello que está en primer plano es cuando la fuente se sitúa en el volumen más alto, ¿sí? O en el volumen principal, ¿sí? Regularmente cuando hay voz, la voz va a ocupar el primer plano, porque lo que queremos es que la voz quede limpiecita, que no sea opacada nunca por la música de fondo. Mucho cuidado porque esto les suele pasar mucho a la hora de estar editando audio. Me dejan la música de fondo en un volumen muy alto, de tal manera que en cierto momento no entiendo la voz. Y eso no puede pasar en la radio, ¿ok? Lo primero, lo primordial en un producto radiofónico es que el mensaje vaya completito, ¿sí? Vaya entendible, lo más claro posible, ¿ok? Acuérdense que es fugaz, así que tenemos que hacer con nuestra voz, con nuestra dicción, con las pausas, tenemos que lograr mensajes muy claros, ¿ok? Entonces, una de las aportaciones
o de las herramientas que tenemos para asegurar la claridad de ese mensaje es precisamente el volumen que le asignamos a la voz, ¿ok? Y regularmente va en primer plano, ¿ok? Cuando la música pasa a primer plano es cuando, por ejemplo, el locutor dice, y ahora vamos con el éxito número 1 de Maluma, tal. Se calla el operador y la música sube a primer plano, ¿ok? Porque en ese momento la música se vuelve lo más importante, incluso se vuelve lo único que escuchamos, ¿ok? Bien, después tenemos un primerísimo primer plano que se abrevia PPP. Y es cuando la fuente se sitúa en el plano de una situación íntima. Es como susurrar, como hacer que estamos hablando en secretito. Pero si se fijan, no bajo el volumen, solamente hago el paripé o hago la actuación de que estoy hablando en secretito, ¿sí? En este recurso se utiliza pues para algún doblaje o para una radionovela, para un cuento, ¿sí? O bien, pues si quieres darle ahí énfasis a un chisme que estés contando de algún artista en la radio en vivo, ¿no? La fuente en segundo plano o 2P y tercer plano 3P es cuando la fuente se sitúa en un segundo o tercer plano de distancia, lo que coloquialmente se conoce como fondo, ¿sí? Música de fondo o ambiente, sonido ambiente, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que le vamos a bajar el volumen para que quede únicamente como acompañamiento de la voz, ¿sí? Mucho cuidado cuando estén asignando el volumen de la música de fondo, muchachos. No me lo dejen muy alto, tampoco muy bajito que no lo alcance a oír. Tiene que haber un equilibrio completo, lo tienen que escuchar varias veces para que la claridad del mensaje nunca se pierda, ¿ok? Finalmente tenemos el silencio, es cuando la fuente se sitúa en volumen 0. Ya habíamos dicho también que el silencio o las pausas son importantes para destacar información y para también cuidar la claridad del mensaje, ¿ok? Estos palabritas también se mencionan en un guión radiofónico, pero se retoman en el proceso de edición. El montaje o edición es la combinación o la mezcla de diferentes fuentes y para esto se distinguen estas siguientes técnicas, ¿sí? Se le llama entrada cuando la entrada del sonido es directa, es abrupta, es ponerle play y que la música ya esté en primer plano, ¿sí? O es decirle al locutor, entra ya y empieza a hablar en un volumen ya altito, ¿ok? Corte es la desaparición abrupta de una fuente, cuando cortamos algo, ¿sí? Se acaba la canción, ¡fum! Y se baja el volumen, o sea, se corta, se le pone stop, ¿ok? Fade in es una aparición gradual de una fuente, es decir, es cuando las pastillitas de volumen que tenemos en una consola o el rodete, este botoncito que da vuelta de izquierda a derecha, se le va subiendo poco a poquito, ¿sí? Es decir, no es una entrada directa y abrupta, es una entrada gradual. El fade in es una entrada gradual, de volumen 0 hasta el volumen que tú le quieras asignar. Si tú quieres que esa fuente se quede en segundo plano, pues no le vas a dar mucho volumen, solo vas a subir una rayita o dos, ¿sí? Si quieres que suba hasta primer plano, pues le vas a subir más rayitas, ¿ok? Ya sea con la pastilla o con el botón que gira. El fade out es precisamente lo contrario, ir bajando gradualmente el volumen de la fuente, sea cual sea la voz o la música o los efectos, ¿ok? Ir bajándola gradualmente, bajar la pastillita o girar hacia el lado contrario el botón que da vuelta, ¿ok? De tal manera que vayamos percibiendo que el sonido va en desaparición, pero poco a poco, ¿ok? Por acá tenemos otro tipo de herramienta que se llama fundido, ¿ok? Este fundido es agarrar dos pastillitas de volumen y una va en aumento y la otra va
en decremento. Es decir, una va hacia arriba, otra va hacia abajo. Es decir, una fuente es la entrada gradual de una fuente y la salida gradual de otra. Y en algún punto se encuentran ahí en el centro, ¿sí? Se mezclan, ¿ok? Ese se llama fundido, ¿ok? Cuando yo subo gradualmente una fuente y bajo al mismo tiempo la otra, ¿ok? Y por acá tenemos pausa, que es la detención momentánea de una fuente, ¿sí? La pausa es pues parar una fuente, pero solamente por un momento, porque enseguida la vamos a volver a utilizar, ¿ok? Bien, hasta aquí tenemos o hemos visto conceptos que pueden aparecer conceptos que pueden aparecer en un guión radiofónico, ¿ok? Y que también vamos a utilizar en el proceso de edición. Nos estamos como adelantando un poquito, pero porque estos conceptos van esto no es. Estoy buscando un ejemplo de guión radiofónico que yo les tenía por aquí. Si no, ahorita buscamos uno en internet. Esta es la planeación didáctica. Esto no es. Pero bueno, estos conceptos van a ser muy utilizados, muchachos. Es un lenguaje, digamos que tiene que es un lenguaje que tiene que manejar todas las personas que se dediquen a la producción radiofónica, de tal manera que si le decimos al operador fade in, sepa que es una entrada gradual. Si le decimos fade out, él entienda que es una salida gradual. Si le decimos entrada, él va a interpretar que es una entrada abrupta, y si le decimos corte o salida, va a saber que es una salida abrupta, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien claros con el operador, muchachos, porque ese operador es bien obediente, ¿sí? Si yo en algún momento le digo, mete tal canción de fondo, pero no le digo en qué momento sacarla, pues entonces nunca la va a sacar. Ahí va a seguir la música de fondo una y otra vez, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos con esa parte, ¿ok? Por aquí les quiero enseñar el más básico, porque hay unos más complicaditos. Pero nosotros vamos a ver el más básico de los... esta puede ser. Miren, está en inglés, pero no importa. Vamos a ver si lo abre. Disculpen, mi internet está muy malito. Ya tenía yo por aquí el ejemplo de guión radiofónico, pero ahorita no lo encuentro. Creo que lo tengo en sus clases. Déjenme lo checo. Sí, aquí lo tengo. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de guión radiofónico, ¿ok? Del lado izquierdo, digamos que es como una tablita de Word con líneas imaginarias. Pueden dejar las líneas incluso, no pasa nada. Pueden dejar las líneas. Lo que pasa es que acuérdense que, como yo les mencionaba hace algunas clases, los locutores entran con esta hoja a la cabina de radio. Entonces, lo que queremos es que el locutor tenga visible lo que va a decir.
¿sí? Que tenga, lograr una lectura fluida. Lo último que queremos es que utilizar una tipografía que lo confunda o utilizar un tipo de letra muy pequeña, ¿sí? Entonces, todas las personas que sepan de radio o que trabajen en él, pues les va a llegar este documento. Fíjense cómo del lado izquierdo ponemos indicaciones técnicas para el operador, ¿sí? Y del lado derecho, donde dice audio, pues tenemos las indicaciones para los locutores, es decir, sus diálogos, ¿ok? Déjenme le pongo un poquito más. Es que aquí no me deja bajarlo. Ok. Aquí en indicaciones técnicas tenemos: entra música 3 segundos, en segunda bajar volumen y mantenerla de fondo, ¿sí? Es decir, entra música, play directo, 3 segundos en primer plano y baja. Después de los 3 segundos, bajamos hasta dejarla de fondo. Mientras está esa música de fondo, los locutores dicen este diálogo de aquí. Buenos días, estamos muy contentos de transmitir este día en el que los niños y las niñas tenemos un espacio en los medios de comunicación. Locutor 2. Sí, por eso queremos hablar de lo importante que es para nosotros hacer ejercicio, ¿sí? Después de este diálogo, nos dice por aquí, subir volumen de la música a primer plano 2 segundos y luego bajarla hasta quitarla. O sea, fade out. ¿Ok? Todas esas palabritas que vimos en la presentación anterior pueden ir, aquí no están utilizadas, pero pueden utilizar, es lo mismo. Entra música y luego puedes poner bajar volumen hasta dejar de fondo, eso está bien. Aquí abajo podemos poner fade out o podemos poner salida o corte, ¿sí? El chiste es que tenemos que ser bien precisos con las indicaciones que le damos al operador, ¿sí? Indicarle cuánto tiempo va a dejar la música de fondo, ¿sí? Aquí, al decir bajar volumen y mantenerla de fondo, hasta ahorita no le hemos dicho que quite esa música, por lo tanto, se entiende o entiende el locutor y entiende el operador que va a haber música de fondo mientras esté diciendo esto. Aquí, para hacer como un punto y aparte, al operador se le pide volver a subir la música a primer plano, dejarla 2 segundos y bajarla hasta quitarla, ¿sí? Esto quiere decir que estos locutores van a hablar sin música de fondo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque aquí dice bajarla hasta quitarla. ¿Sí? Igual hubiera podido poner aquí en bajarla hasta quitarla, poner FO, fade out. Fíjense todas las palabras que nos ahorraríamos. ¿Sí? Este es uno de los guiones más básicos. Hay otros un poquito más complicados. Pero este es uno de los guiones más básicos que tenemos y es el que yo les voy a pedir que practiquemos. ¿Ok? Se los tengo ahí ya de ejemplo. Ahorita se los pongo visibles porque vamos a dejarnos de tareita un guioncito como estos. ¿Ok? Si en algún momento, por ejemplo, aquí le quisiéramos decir, o aquí en medio, le quisiéramos decir al operador, le podemos poner entrada de efecto de campanas. 1 segundo. Y salida. O sea, aquí tuviéramos una instrucción intermedia. Podemos poner todas las instrucciones que queramos al operador. Por ejemplo, al tratarse de un cuento, pues tendríamos que decirle dónde meta los efectos, ¿no? Dónde meta el viento, dónde meta el rugido del lobo, dónde el aullido del lobo, dónde meta el trote del caballo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy claros con las indicaciones que le damos al operador. Ya les voy a compartir también la presentación de los conceptos, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con el fade in, el uso de fade in, fade out, de entrada, de salida, de corte, ¿sí? De fundido, ¿ok?
Bien, hasta aquí lo vamos a dejar hoy para que ustedes puedan empezar a trabajar en un guioncito como este. Ahorita les voy a decir qué piezas me van a traducir a este tipo de guión, ¿ok? Se los voy a dejar ahí en Classroom para que ustedes lo tengan y les recuerdo que el trabajo es en equipo, ¿ok? No es individual, el trabajo es en equipo. Ahí se los voy a poner con todas las indicaciones necesarias. Y bueno, espero que tengan bonito fin de semana largo. Cuídense mucho, muchachos. Un abrazo. Hasta luego.